Bienvenidos a Creando Conciencia. Te invitamos a recorrer un sendero de análisis y reflexión con entrevistas y reportajes que nos acercarán al papel que juega la ciencia en la vida cotidiana y a crear conciencia sobre algunos de los temas más importantes para nuestro país. La Organización de Naciones Unidas señala que las guerras del futuro serán por el control del agua, lo que no significa que el recurso se acabe, sino que continuará acaparándose por unos cuantos que lo utilizan como mercancía con un valor económico cada vez mayor. La ONU estima que hay 1.300 millones de personas que carecen de acceso al agua potable, mientras que el Banco Mundial estima el mercado del agua en 10.400.000 millones de pesos. De acuerdo con la UNESCO, en los países desarrollados, la variación del precio del agua va desde 40 centavos de dólar por metro cúbico en Canadá hasta 5 veces más en Alemania, mientras que en los países subdesarrollados el agua proveniente de distribuidores informales puede ser hasta 100 veces más cara que la entubada. Para el año 2025, 2/3 partes de la población mundial sufrirá los impactos graves de la escasez de agua. Las razones son múltiples y se basan sobre todo en el manejo irresponsable y la sobreexplotación del recurso, incluida su exportación, que en muchos casos no sale del país como tal, sino de manera virtual, a través de los productos que se venden, como es el caso de las frutas, las legumbres y los jugos que enviamos al extranjero. Uno de los negocios más grandes y lucrativos en el mercado mundial es el agua embotellada. En las últimas 3 décadas, el agua embotellada se ha posicionado como la segunda mercancía que más dinero genera, tan solo después del petróleo. México ocupa el segundo lugar entre los países que más agua embotellada consumen. De acuerdo con datos del año 2007, México consumía más de 5.000 millones de galones de agua embotellada detrás de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, la producción de combustible de etanol que tuvo Estados Unidos durante el año 2006. Desde que el agua empezó a comercializarse en botellas, el mercado del agua ha sido encabezado por Coca-Cola, Nestlé y Danone. Lamentablemente, en las regiones donde se establecen estas empresas, los pobladores se ven privados del agua, mientras las refresqueras la embotellan y obtienen ganancia de ella. El agua sale de un pozo o manantial y regresa a la población embotellada, de modo que si se quiere consumirla, habrá que pagar por ella. Todo ser humano debería tener derecho a 5 litros de agua mínimo, más sus 120 litros para el consumo natural, que todo ser humano necesita, higiene y todo esto. Entonces, ¿quién tendrá derecho a pagar o a cobrar por agua? Por lo menos el 98% de la población consume agua embotellada. El agua de la red, hasta donde yo sé, nadie, ni soñando, es consumida para preparar alimentos y bebidas. Se utiliza para lavar los alimentos, de la misma manera que se utiliza para bañarse o para lavar la ropa, pero no se consume. A raíz del cólera que entró a nuestro país, mucha gente tiene más confianza en el agua embotellado que en el agua que viene del grifo. El tema es que todo gobierno debería proporcionar a la gente el agua de tal calidad para que sea potable. Desde hace un buen tiempo sé que, de acuerdo con empresas consultoras de Estados Unidos, el mercado de las aguas embotelladas en México vale más de $1.000 millones anuales. Es un buen negocio, indudablemente. Pero es mucho más grande el mercado de las aguas residuales. El mercado de las aguas residuales anda por el orden de los 12-15 mil millones de dólares anuales. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo con las aguas residuales? Se están tratando para tirarlas. O tira a cauce, a un arroyo,
a un río, o tira a drenaje, o tira al pasto. Pero no se aprovecha para otra cosa. Si comparamos en el Distrito Federal un agua por metro cúbico que uno paga como ciudadano, por ejemplo, sale entre 3 a 5 pesos. Si yo compro embotellados en pequeños botellitos, pagaría como 32,000 pesos por el mismo agua. El agua dulce en el mundo es suficiente para abastecer una población humana 3 veces mayor a la actual. Es más bien la inequidad en el acceso al agua, la contaminación, la desviación de los ríos, la deforestación y el cambio climático que han hecho del agua limpia un bien escaso. En esta situación, los grandes monopolios juegan un papel muy importante. México ha firmado el pacto y la observación general emitida en 2003 por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que promulga el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y accesible, la cual debe manejarse de modo sostenible para que las generaciones presentes y futuras la puedan disfrutar. No obstante, hoy en día, 1 de cada 10 mexicanos carece aún de agua potable y 14% no tiene drenaje. Nuestro programa de hoy aborda esta problemática. Uno de los grandes ejemplos de destrucción y saqueo de los recursos hídricos en México, así como del privilegio de que gozan las transnacionales como Coca-Cola, es la empresa Fomento Económico Mexicano, FEMSA, la cual tiene poca información pública disponible. Se desconoce el tipo de agua que utiliza, de dónde la obtiene, cuánto paga por los derechos de líquido. FEMSA fue fundado en 1890 y es la embotelladora de refrescos más importante de América Latina, ya que maneja 64 marcas de refrescos y agua. Se trata de grandes monopolios que han crecido al amparo de los gobiernos federales en las más recientes administraciones. Aquí viene un problema que en otras partes del mundo existen normas y existen leyes que se cumplan. Aquí nosotros tenemos que reforzar urgentemente el cumplimiento de la ley. O sea, no es posible que una refresquera utilice el agua subsidiado de todo el conjunto de la sociedad para negocios. Por lo tanto, habrá que cobrarles a todo el mundo que hace negocio directo con el agua y que necesita agua de buena calidad, obviamente un pago mucho mayor que el resto de la sociedad. O a través de los impuestos se les cargue los beneficios. El segundo tema aquí es la contaminación, porque muchos de estos generan contaminantes. Entonces, tendrían que tener el agua en su salida como está entrando, que sería un principio básico. Quien contamina, pague. El acceso, distribución y toma de decisiones sobre el agua debería ser equitativa entre personas y regiones. Sin embargo, su distribución en el país presenta fuertes contrastes. En el sureste, que abarca cerca de 15% del territorio, se concentra 42% del escurrimiento fluvial, mientras que en el altiplano del centro y la parte norte del país, 36% del territorio se localiza solo 4% de los escurrimientos, lo que resulta en una paradoja si se contrasta con el desarrollo nacional, que se ha dado con mayor énfasis en el norte, donde dotar de agua resulta mucho más caro y complicado, mientras que en el sur, a pesar de haber agua, su sistema de distribución para consumo humano es deficiente. FEMSA lucra con recursos que tanta falta hacen en lugares como el Salto Jalisco y se localiza en sitios donde hay gran riqueza hídrica como Chiapas y en zonas como Morelos. Pero al paso de los años, vemos un deterioro creciente y sostenido en esas áreas. Aunque 75% del mercado de agua en el mundo todavía está en manos de comunidades locales, rurales y urbanas, que manejan sus recursos hídricos, la presencia y control de las transnacionales como Nestlé, Danone, PepsiCo y Coca-Cola, entre otras, va en aumento. De las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua, en términos de la cantidad de líquido extraído y aprovechado por las empresas de este sector,
FEMSA se apropia de 49.1% de líquido. La industria de refrescos, aguas y cervezas extrae cada año 122 millones de metros cúbicos, es decir, la misma extensión de pantanos que nutren de agua a la ciudad de Madrid, una cantidad realmente descomunal. En San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, la compañía Coca-Cola produce al día 3.5 millones de litros de agua y refrescos. La compañía paga por concepto de agua entre 25 y 30 mil pesos mensuales, según datos de la Comisión Nacional del Agua. Si tomamos en cuenta que cada litro de refresco que produce implica 6 litros de agua, el pago por esta es ridículo. Además, con el consumo industrial, las aguas subterráneas han bajado escandalosamente su nivel, pues el agua se consume con mayor rapidez de la que se repone y como consecuencia, los mantos freáticos se están secando y escasea. Las ciudades y las industrias, las empresas transnacionales y los organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo presionan a los gobiernos para reformar sus leyes y permitir el control de los recursos naturales. El suministro de agua encuentra un nuevo factor encabezado por las transnacionales que amenazan el libre acceso al agua, propiciando conflictos que irrumpen la paz social y atentan contra la seguridad nacional. Es el caso de Ondeo, Aguas de Barcelona, Azurix y Suez Vivendi. Esta última cuenta actualmente con 7 millones de usuarios en Monterrey, Ciudad Juárez, Puebla, Laredo, Saltillo, Aguascalientes y Piedras Negras. Tan solo en 2002, tras la entrada de Aguas de Barcelona, la tarifa se incrementó de 32 a 68%. Con el fin de obtener grandes ganancias por el agua, numerosas empresas privadas europeas de servicios compiten por las operaciones de suministro público del vital líquido en la mayoría de los países latinoamericanos, que se han convertido en importantes licitadores de nuevas estructuras relacionadas con la gestión del agua a través de la iniciativa privada. Por lo tanto, tenemos a nivel mundial dos muy grandes empresas transnacionales. Tenemos muchas pequeñas, o sea, las dos son francesas, Suez y General des Eaux, ¿no? Y estas dos empresas se han fusionado con muchas otras empresas multinacionales. Por lo tanto, hay una red completa a nivel mundial que trata ahorita de presionar a los gobiernos a privatizar el agua. Entonces, aquí viene un conflicto entre el bien social común y el bien mercantil. Fue en septiembre de 2002, durante la primera evaluación de Promagua, que Víctor Lichtinger, entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, admitió la pérdida de numerosos ríos y lagunas, así como importantes superficies en los lagos Chapala, Pátzcuaro, Cuitzeo y Xochimilco, y mencionó que grandes cuencas se utilizan como vertederos que convierten lechos de ríos y cuerpos de agua en basureros. La situación es alarmante porque los principales ríos de la nación están recibiendo descargas industriales, están recibiendo escurrimientos de campos de cultivo que contienen plaguicidas, descargas domésticas de ciudades y pueblos, y todo esto lo está cargando el caudal de estos ríos, de los ríos principales, Teposita del Coatzacoalcos, el río Lerma, el río Atoyac, que es el Alto Balsas. Las aguas usadas, que las tenemos a la mano, que no nos cuesta ir a traerlas a ningún lado, que nos están causando daño porque por donde pasan dejan una estela de contaminación y de daño. Les quitamos lo que no es agua y tenemos agua con la calidad que necesitamos. Agua potable que cumpla estrictamente con la norma 127. Agua desmineralizada, que no produzca incrustaciones en calderas, condensadores evaporativos, torres de enfriamiento, intercambiadores de calor, sistemas de aire acondicionados por humedad. O agua incluso con calidad inyectable. Todo eso lo podemos lograr
con nuestra tecnología. Lo que derrama la industria es algo, pero ya en el ambiente se pueden descomponer, reaccionar con otras cosas y formarse nuevos contaminantes. Y en el caso del río Toyac está ocurriendo que lo que se derrama de las lavanderías de mezclilla es hipoclorito, que es lo que se utiliza para despintar las telas. Y al derramarse y entrar en contacto con materia orgánica se forma el cloroformo. Entonces el cloroformo actualmente se está estudiando porque puede ser un cancerígeno. En marzo del 2006, México fue la sede del cuarto Foro Mundial, donde se dieron cita a las principales empresas transnacionales a fin de argumentar la necesidad de establecer políticas que limiten el consumo, según dicen, para proteger el recurso. Con este propósito, expanden una campaña que, con pretensiones de democratizar el suministro, expone su completo apoyo a las acciones del Estado, en tanto concluye que éste debe ser quien maneje y controle el agua a fin de evitar el derroche de los pobladores. Hemos creado un nuevo concepto que se llama hidrodiplomacia. La hidrodiplomacia sería la conciliación de un conflicto antes que estalle, mediante la organización, la capacidad y la negociación para que la gente sepa usar menos agua, sepa compartir el agua y sobre todo reusarlo. En términos de uso, tenemos que hacer balances a nivel local para definir en qué zona es más grave, por ejemplo, la extracción del agua por parte de la industria o la extracción del agua municipal o la extracción del agua agrícola. No sé si me explico, por ejemplo, en una cuenca pequeña puede ser que una industria esté sacando muchísima agua y los otros no representen tanto, entonces no se puede generalizar. Un tema en el que hay que revisar las legislaciones para incluir todos estos efectos que va a traer el cambio climático. Tenemos también la necesidad de mejorar algunas normas, por ejemplo, la norma de agua potable. Comencé diciendo que podrían estar en el agua 100,000 compuestos y nuestra norma tiene 40. Y esa selección de esos 40 no está fundamentada en nada. Sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta que el Estado y sus instituciones públicas responden exclusivamente a las necesidades del capital. El derecho al acceso al agua se ha convertido en la responsabilidad del individuo, el cliente que paga, en oposición al ciudadano digno de ciertos derechos que tendrían que estar asegurados por el Estado. Cuando nos dicen que el 60% del agua residual se está tratando, se refieren al agua municipal, y en tanto que la industria no trata más de un 10% del agua que genera. Y si comparamos el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de las normas por parte de los municipales es mucho más alto que por las partes industriales. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande en exigirle a las ciudades, a las diferentes ciudades, gobiernos de las ciudades, el cumplimiento de las normas, pero el esfuerzo en ir persiguiendo a los industriales para un mejor cumplimiento del agua es muy bajo. Hay otra norma que es la de disposición de residuos peligrosos de industrias. Y en esta norma sí están contemplados estos compuestos que son tóxicos y que producen daño a la salud. El problema aquí es que las industrias o no conocen esas normas o simplemente no les hacen caso. En la agricultura los problemas se agudizan en muchas áreas de riego. La Comisión Nacional de Biodiversidad señala que la extracción ha sido superior a la infiltración, lo que ha provocado la salinización de una superficie de cerca de 500,000 hectáreas en los diferentes distritos de riego, principalmente en las zonas áridas y semiáridas, en donde la recarga es pobre y el balance hidráulico negativo, lo que está minando el almacenamiento subterráneo. Mientras tanto, en las regiones más lluviosas y menos desarrolladas, una fracción considerable del volumen renovable permanece desaprovechada. La gestión del recurso en la frontera México-Estados Unidos también es motivo de disputa. El carácter estratégico del agua en la región genera una profundización en las tensiones de la política y la geopolítica del agua, que podría llegarse a leer como la puesta en marcha de un proceso de apropiación por parte de Estados Unidos de por lo menos la mayor parte del recurso. La UNESCO señala que en la zona existen varios acuíferos
transfronterizos, de modo que los municipios de Columbus, Nuevo México, Estados Unidos, y Puerto Palomas, Chihuahua, México, dependen exclusivamente del mismo sistema acuífero conocido como Mimbres. Al extraer cada vez más agua, de la que un 95% se usa para la agricultura, ambas comunidades ponen en peligro su supervivencia. De todas las actividades humanas, la agricultura es con mucho la que más agua consume. Aunque las técnicas de irrigación pueden modificarse para usar el agua de forma más eficaz, todavía el 70% del consumo de agua se utiliza para la producción agrícola. Aunque la mayor parte del agua que se utiliza en la agricultura es de lluvia, un 15% del agua se destina a irrigación. Análisis de la FAO refieren que las formas más comunes de riego, esto es, el de superficie, en el cual el agua inunda los campos, y el riego por aspersión, el que imita la lluvia, ocasionan desperdicios de agua. En tal sentido, considera que es más eficiente el riego por goteo, donde el agua va solo donde se necesita. El agua utilizada en la agricultura se contamina por lo venenoso de las fumigaciones, los monocultivos y el uso de los agroquímicos, que del suelo llegan hasta los mantos freáticos por percolación o lixiviación. Pero de este 60% que la agricultura pierde, la mayor parte va a recarga de los acuíferos y una parte se evapotranspira. Por lo tanto, esas pérdidas no son del 60%, depende de las zonas y de la evaporación local. Cada alimento tiene diferentes requerimientos de agua. Por ejemplo, uno de los granos básicos. Pero si tomo, por ejemplo, el arroz, entonces sí, necesito muchísimo mayores cantidades, 3-4 veces más. El problema serio de nuestro país es, por ejemplo, las hortalizas, que se usan con el agua de riego del norte. O sea, los precios son mucho mayores, sobre todo si se exporta en momentos cuando Estados Unidos no puede producir sus propias hortalizas. Con el tiempo, los agricultores pobres han ido vendiendo su agua a agricultores ricos y a ciudades, quedándose sin un patrimonio. Zonas donde tenemos poco agua, tendríamos que reducir el uso agropecuario, agrícola básicamente, y tendríamos que abocar el agua primero para consumo humano, pero como la nueva ley del agua nacional nos muestra, la LAN, que también el ecosistema tiene derecho a conseguir cierta cantidad de agua para poder mantener su equilibrio. La actividad humana ha alterado el equilibrio del ciclo hidrológico, con lo que su calidad y distribución se han modificado. Junto con la deforestación, la contaminación de la atmósfera también tiene una importante repercusión en la cantidad y frecuencia de lluvia. Zona agrícola, como te decía, pero que ahora está haciendo una transición hacia ser zona industrial. Eso cambia la forma de vida de los habitantes. Pero también estos mismos habitantes empiezan a trabajar en las industrias. Entonces, en las industrias tienen una exposición, en sus casas están teniendo la exposición a la contaminación ambiental. Y esto trae consecuencias para la salud, ¿sí? Inevitablemente. La calidad del ambiente que tú tengas está directamente relacionada con la calidad de la salud de las comunidades. Y se empezaron a ver en el área de Tlaxcala, hay problemas de insuficiencia renal en niños y en adultos. Y también se está reportando un incremento en los casos de leucemia. En México, cerca de 22 millones de personas estamos expuestas a los eventos extremos del clima, como los ciclones, las inundaciones y las sequías. Por ello es fundamental entender la enorme relevancia de la relación del agua con el cambio climático. La creciente necesidad de mantener el equilibrio hidrológico que asegure el abasto suficiente de agua a la población se logrará armonizando la disponibilidad natural con las extracciones del recurso mediante el uso eficiente del agua y su no contaminación. Debe existir un derecho al agua, pero ahora nos falta integrar el concepto de equidad. Si se analiza en el país, quienes menos tienen agua, quien más calidad deteriorada tienen son las clases más pobres. Y debería haber ahí un mecanismo de compensación para que estas clases pobres tuvieran una calidad de agua mejor, pagan mucho más el agua en cantidad y tienen la peor calidad.
y eso en contrapartida hace que se enfermen más, una población que no puede pagar medicamentos y que cada día que pierden, pues les hace ser todavía más pobres. Entonces están en un círculo ahí muy difícil de romper. Hay estudios que demuestran que cuando se suministra agua en cantidad y calidad a las poblaciones más pobres, tienen más probabilidad de salir de su pobreza. Es claro que el agua se ha convertido en una mercancía con alto valor y un factor de polarización social que atenta contra la vida. Por ello es urgente. 1. Revertir los procesos de privatización y monopolio de los servicios de agua. 2. Plantear una nueva política para su gestión democrática y pública mediante el fomento de tecnologías para las que los centros de investigación y las universidades públicas juegan un papel muy importante. Y tengamos una nueva cultura del agua. 3. Ajustar las tarifas de manera que no sean las comunidades de donde se obtiene el recurso quienes más caro deban pagarlo y cobrar a los usuarios, particularmente a las empresas, de acuerdo con sus niveles de consumo e impacto sobre el agua. 4. Asegurar que el agua embotellada no sea una necesidad, lo que podrá lograrse con una adecuada potabilización que incluya no solo parámetros biológicos, sino también químicos, así como una amplia y adecuada distribución libre de fugas y posibles contaminaciones. 5. Garantizar que la industria no descargue agua sin tratar a mares, ríos, lagos y mantos acuíferos y establecer un pago por servicios ambientales que permita la conservación del recurso y asegurar agua potable a las poblaciones aledañas. 6. Emprender acciones contra el cambio climático y reducir el impacto a las reservas de agua por la construcción de infraestructura para satisfacer necesidades energéticas o de cualquier índole. 7. Crear conciencia de que el agua constituye un bien ambiental y un derecho inalienable que no debe estar sujeto a lucro, y para ello los ciudadanos debemos cuidarla y defenderla. Los espero en nuestro próximo programa.